muchas posibilidades de aprendizaje todavía en los medios de comunicación, en el sentido del cubrimiento en general del conflicto y en particular del abuso sexual en el marco del conflicto. Y es que yo creo que los medios de comunicación debemos aprender a manejar la información cuando hay víctimas de por medio. De hecho, yo recientemente presenté un libro que se llama En el filo de la navaja y cuento allí algunas de las reflexiones en torno al manejo de informaciones cuando hay víctimas de por medio, es decir, cuando hay mujeres que han sido agredidas o que han sido violentadas, o incluso cuando hay personas que simplemente no quieren que se sepa la información. Y nosotros como periodistas tenemos que ir un poquito más allá de la búsqueda de la información. Nosotros como periodistas tenemos que entender cuando hay víctimas de por medio que lo primero está en el respeto humano, en respetar a esa víctima y no revictimizar. Se revictimiza cuando se insiste mucho en los detalles de lo que ocurrió recurrentemente y sin necesidad. A veces hay detalles que se requieren, pero no todos los detalles se requieren, y me parece que ahí es donde toca como periodistas tomar una decisión y decir hasta aquí llegamos para respetar un poco la intimidad de una persona, particularmente cuando estamos hablando de delitos relacionados con abuso sexual. Yo creo que falta camino, tenemos mucho para aprender. Creo que nos equivocamos con frecuencia, también hay quienes lo han hecho muy bien y con mucho respeto, pero hablando colectivamente como gremio, creo que nos debemos todavía una discusión interna como periodistas y una búsqueda mucho más esforzada, si se quiere, para entender cómo se maneja y cómo se trata la información cuando hay seres humanos, víctimas y sufrimiento de por medio. Yo creo que se está empezando a ver en los últimos años, me parece muy importante. Creo que en ese sentido las negociaciones de paz en La Habana abrieron un capítulo y gracias a muchos colectivos de mujeres y a muchas organizaciones no gubernamentales, académicos, en fin, que pusieron el tema sobre la mesa, empezamos a entender la magnitud del uso de la violencia sexual como arma de guerra. Es decir, se sabía, había existido permanentemente en el conflicto, pero empezamos a verlo como un fenómeno en donde participaron todos los actores armados, un fenómeno recurrente, un fenómeno persistente que cruza y atraviesa los 4 puntos cardinales de nuestro país y que estuvo allí y ha estado allí porque sigue estando allí presente como un arma de guerra. Me parece que en los últimos años se ha logrado visibilizar de esa manera sin que el conjunto del país lo entienda de fondo, pero sí creo que ha ayudado mucho ponerlo sobre la mesa, ponerlo allí. Yo tengo presente, por ejemplo, el contramonumento de Doris Salcedo, Fragmentos, que fue trabajado de la mano de mujeres que fueron víctimas de violencia sexual en el conflicto, y a mí me parece que cuando uno llega a este contramonumento, lo que representa en sí mismo, porque es hecho con las armas que se entregaron después del proceso de paz, pero que hayan sido estas mujeres las que elaboraron directamente, martillo en mano, esta obra nos pone a pensar, y son mujeres víctimas de uno y otro bando, porque insisto, todos los actores armados participaron de una u otra manera en la violencia sexual en el conflicto. Ese tipo de elementos ayudan a entender colectivamente que allí hay un fenómeno que nos compromete a todos. Luego, en los últimos años sí, antes no lo veíamos como un problema colectivo, se veían los casos individuales, pero me parece, y yo celebro que lo tengamos allí, porque conocer el problema, verlo de frente, es empezar por lo menos a resolverlo, a que haya justicia, a que haya reparación, a que haya verdad para estas víctimas. Yo creo que el periodismo es parte de la memoria. Justamente en la presentación del libro, lo primero que yo digo es eso: los periodistas somos testigos privilegiados porque nos permiten llegar a donde otros no llegan, y nosotros somos testigos de los acontecimientos que se van a convertir en historia. El periodismo, sin duda, y los registros periodísticos que queden en prensa, radio, televisión, en los medios digitales, van a ser los documentos que van a consultar los historiadores. Van a consultar otras cosas seguramente, la academia también, los libros, las tesis, en fin, pero ese primer borrador, como diría alguien del periodismo, alguien definió el periodismo como ese primer borrador de la historia, nos convierte a nosotros directamente en constructores de memoria, de manera permanente. El asunto y lo preocupante es que a veces no tenemos la conciencia de que eso es así, no tenemos la conciencia de que estamos asistiendo a la historia, a episodios de la historia, y que tenemos que tener claridad y cuidado sobre lo que estamos registrando. Entonces, yo sí creo que somos constructores permanentes de memoria y creo que tenemos que tener un poco más de cuidado con la manera como registramos eso que va a quedar para que futuras generaciones dentro de 10, 15, 20 o 50 años vean lo que pasó en esta etapa y en este momento. Buena parte de lo que vean va a estar allí. Lo viví yo haciendo la investigación ahora para el libro, y es que buscaba cosas de hace 30 años. ¿Y dónde buscaba? Pues en los registros de prensa. ¿Qué fue lo que dijimos? Porque necesitaba datos puntuales. Yo tenía la historia en mi cabeza, pero necesitaba dato puntual. ¿A dónde recurrí?
Pues a eso, a los registros de prensa que son parte de la historia. Es un trabajo fundamental y yo creo que los periodistas no tenemos esa conciencia como la pueden tener en la academia. O sea, que entienden que su trabajo es de mediano y largo plazo. Los periodistas sentimos que nuestro trabajo es para hoy o para mañana y muere. Y resulta que no, que nuestro trabajo tiene una perspectiva histórica total. Yo creo que los periodistas deben entender la magnitud del trabajo que tienen. Nosotros somos generadores de agenda pública. Muchas veces quienes tienen que tomar las decisiones en las altas instancias del Estado, de las empresas privadas, atienden a una u otra cosa dependiendo de lo que se generó en términos de ruido mediático. Es decir, los medios, como pasa hoy con las redes sociales también, ponen focos en determinados temas y eso hace que se genere una agenda pública. Y yo creo que los periodistas tenemos que entender que no nos debemos ni a la búsqueda del rating, ni a la búsqueda de clics, digo ahora en la era digital, sino que nos debemos al compromiso con la sociedad. Hacer un periodismo que le sirva a la sociedad, poner sobre la mesa los temas que la sociedad debe debatir. Y cuando estamos hablando de asuntos de conflicto, de violencia sexual, de violencia de género, también tenemos que entender ese papel, qué tipo de lectura, culturalmente hablando, estamos generando con lo que publicamos. Los medios ayudamos a construir elementos culturales, estamos reforzando unas condiciones, por ejemplo, de inequidad de género con nuestros comentarios, con nuestras noticias, con el enfoque que tienen. Estamos manejando bien una información que tiene que ver con violencia, por ejemplo, o estamos convirtiendo la violencia en un insumo de show mediático. Son un montón de preguntas las que nos tenemos que hacer. Nuestra labor va más allá. No se trata simplemente de trabajar para ganar un salario, queremos tener un buen salario y que los periodistas estén mejor pagados, eso es cierto, pero nuestra labor va más allá. Es un trabajo con un importantísimo impacto social. Por eso yo a los colegas jóvenes les digo, hay que leer mucho, hay que documentarse, hay que entender, darle contexto a las noticias, ir más allá, preguntar, tomar distancia de las fuentes. Nuestro trabajo es muy importante. Que no lo por debajemos nosotros mismos, que entendamos lo que significa ejercer el periodismo en un país como Colombia, en un planeta como el que tenemos y en una etapa histórica como las que nos ha tocado vivir.